Muy agradecido a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos concede de reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y para bendecir también el nombre de su ángel mensajero, William Soto Santiago. Nosotros estamos muy agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado hasta ahora, que el Señor nos haya tenido en sus programas, en sus noticias, para que estemos identificados con lo que Él ha estado haciendo en este tiempo final, que es el tiempo del séptimo sello. El tema para hoy es relacionado con los misterios del séptimo sello. Que Dios nos ayude, la gracia de Dios sea con nosotros, que su Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pues muy agradecido hoy también que tengo acá conmigo a mi esposa Ruth, que Dios la bendiga, a su hermano Hugo y a un grupo de Venezuela que están aquí. Esto indica, como estábamos hablando esta tarde, ¿verdad?, que aunque Venezuela esté en la condición en que esté, muchos de ustedes ni siquiera tienen idea de cómo está eso, pero para nosotros todo está bien. Todo está bien. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ustedes saben que fue en un tiempo de muchísimos problemas, que fue el tiempo en que vinieron los grandes plagas y pestes sobre Egipto, que aquello era algo horrible. Ese país entró a la miseria, detrás de una plaga le venía otra, y Faraón pues no tenía visión, era un tipo ciego, terco, empecinado en su sistema, en su gobierno, sin darse cuenta que él mismo era el que estaba produciendo el mal, el daño, la ruina de su pueblo. Era el mismo Faraón, que pensaba que amaba al pueblo, que pensaba que estaba luchando por el pueblo, que él era el rey ordenado para guiar ese pueblo, pero sin darse cuenta, por falta de entendimiento, él mismo era el que estaba produciendo esa hecatombe que sufrió el pueblo. ¿Por qué? Porque había un programa para ayudar al programa de Dios y a la obra de Dios, y él se opuso a todo lo que era ayudar el programa de Dios y la obra de Dios. Entonces le vinieron todas esas plagas, todas esas pestes, todas esas calamidades, y venía un problema detrás de otro. Pero la Biblia dice, pero en Gosén no había ni una plaga. Así que Gosén era un lugar de ahí mismo de Egipto. Como decía Ruth, nosotros allá en Fevive estamos como en Gosén. Ahí no nos falta nada. Y es un milagro, ¿no? Lo que Dios hace con ellos allí, ¿verdad? Y entonces, como nos testificaban ellos hoy, pues para nosotros es una bendición, y estamos creciendo, estamos calificando en el negocio de Forlá y todas estas calificaciones. Todo esto, fíjense ustedes, es un milagro, porque, como decía Ruth,
no fue que el país cambió, fue que nosotros cambiamos de mentalidad. Teníamos en mente que era un país que estamos sobreviviendo por los problemas y tal. Entonces cambiamos somos un pueblo, el pueblo de Dios. Somos las personas que Dios está bendiciendo. Somos las personas que hemos oído al profeta. Somos las personas que creemos el mensaje del profeta. Somos las personas que hemos sido bendecidos por el profeta. Somos un pueblo de bendición. Somos un pueblo. Entonces, lo que cambió fue la mentalidad. Eso es lo que cambia la mentalidad de una persona. Cambió la situación por completo. Hay una bendición y una victoria y un crecimiento y un adelanto ahora en medio de este pueblo. En el pueblo de Israel pasaba igual. En Gosén, allí estaba la bendición de Dios. Ellos habían creído al profeta. Nosotros tenemos que estar agarrados de esta bendición que Dios nos ha dado por el mensajero. Dios desarrolló un programa en la primera venida de Cristo y usted ve que en la primera venida hubo ese grupito pequeño de personas que creyeron en Jesús. Y mientras que todos los demás buscaban perseguir a Jesús y acabarlo y sacarlo de la escena y destruirlo, ese grupito estaba con Jesús viendo milagros. ¿Cuál es el milagro? De 2 peces y 5 panes alimentó todo lo que estaban por ahí. No le faltó alimento a ninguno. Sanaba a los enfermos, iban felices cantando salmos con él, mientras que el resto de la gente estaban luchando en contra de él. Ahí estaba la bendición de Dios. Y aun cuando llegó el momento en que Jesús partió, fue la bendición más grande para ellos, porque la muerte de Jesús y su obra expiatoria garantizó su salvación, garantizó su sanidad, garantizó su liberación. Y ahora Jesús, que dice, como Jesús le dijo, no se entristezcan, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque a él lo estaban esperando los de la otra dimensión, los de los creyentes, patriarcas y profetas que habían muerto, anhelando la presencia de él, y tenían un precursor allá que les estaba hablando, como dijo el hermano Branham. Juan el Bautista precursó a Cristo aquí 6 meses, pero allá en el paraíso estuvo 3 años precursando que él venía, y todo el tiempo hablándole a todos los grupos que estuvieran listos que él venía. Y cuando él lo vio, le dijo, este es, ahí lo presentó. Entonces ellos esperaban eso. Lo que parecía para los apóstoles un desastre era una tremenda bendición. Y después trajo la confirmación de la fe, que Cristo resucitó y se les presentó a ellos, comió con ellos y habló y le dijo, y así como yo he resucitado, todos los que creen en mí serán resucitados. Entonces ahora le digo, vayan y prediquen en mi nombre que hay perdón de pecado, que hay salvación, que hay sanidad. ¿Y qué dice la Biblia? Y ellos salieron por todas partes predicando. Eso lo ven ustedes en los 2 últimos versos de Marcos. Y el Señor les ayudaba. ¿Desde dónde le ayudaba? Desde el cielo. Entonces ahora tenían una ayuda en el cielo. Y desde el cielo les ayudaba confirmando la palabra con milagros y señales y maravillas que seguían. Porque entonces aquel nombre que ellos decían que no se debe predicar, que era un nombre fanático, no, en el cielo confirmaban que ese era el verdadero nombre de salvación, de sanidad, de liberación, en el cual la gente podía obtener paz
Y además de eso, ¿qué dice la Biblia? Se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por cada uno de los suyos. Porque tenemos un acusador que nos acusa delante de Dios de día y de noche, pero ahora teníamos allí también un intercesor, un abogado ahí, defendiéndonos. ¿No es una bendición? Pues así mismo es la segunda venida de Cristo. Eso está trazado en la Biblia. La segunda venida del Señor, como decía nuestro hermano William, alguien tiene que ir allá a buscar esos santos que están en el paraíso para traerlos a la resurrección. Y además de eso, ya Dios trazó el programa de la segunda venida de Cristo, porque Él nos lo muestra como lo lee el mensajero aquí hoy, en este mensaje que vamos a oír, cuando se abrió el séptimo sello en el cielo. ¿Qué aconteció? Que hubo esa hora de silencio, pero allí, ¿qué es lo primero que se ven? Los 7 ángeles de las 7 edades allí, y luego aparece otro ángel que era diferente a los ángeles de las edades, otro ángel que era diferente a los demás, con un incensario de oro, para colocar allí las oraciones de los santos, las oraciones que los santos habían hecho por años. ¿Cuál es la oración que dijo el hermano Branham que han hecho ellos desde que están en el paraíso? Los santos de las edades. ¿Cuál es la oración? ¿Quién me puede decir? Por la resurrección. Y nosotros estamos orando por nuestra transformación. Ahora, todas esas oraciones esperaban hasta el momento en que ese ángel apareciera, porque eso no es un programa que lo trazamos nosotros, eso lo trazó Dios y se lo mostró a Juan, que eso era así, que ese ángel tenía que aparecer, ese séptimo sello a ser abierto en el cielo, que eso tenía que ser así, y que ese ángel ahí cuando apareciera ya iba a encontrar los 7 mensajeros allí. ¿Qué hacían esos 7 mensajeros? Estaban representando 7 grupos que por toda esta trayectoria de la iglesia han estado orando por su resurrección. Ahora, ustedes saben que la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Tú sabes eso? ¿Sabes que la Biblia te dice que debemos orar sin cesar? ¿No es así? Jesús nos dijo en Lucas 18:1, es necesario orar y no desmayar. Entonces Pablo nos dice que debemos orar continuamente y que nuestras oraciones sean notorias. ¿Cuántas oraciones no ha contestado el Señor? Oraciones que nos hemos encontrado en dificultades. Mire, hermano, yo soy testigo delante de Dios que yo me he encontrado en muchas dificultades y he clamado y el Señor me ha respondido. Él ha respondido a mis oraciones, pero la oración de resurrección no podía ser respondida hasta que no llegara ese ángel tal como el programa Dios lo mostró en la Biblia, y apareciera ese ángel donde estaban los 7 mensajeros allí. Y ese ángel aparece con el incensario para que sus oraciones sean echadas en ese incensario y de la mano del ángel suban a la presencia de Dios. ¿No ve que dice que de la mano del ángel? Y sus oraciones de transformación tampoco habían sido colocadas antes, porque si hubiera sido así, ya muchos hubieran sido transformados y ya muchos muertos hubieran resucitado. Pero no podía ser hasta que no llegara ese momento en el programa de Dios. No quiere decir que Dios no ha contestado sus oraciones. Dios ha contestado muchas oraciones a usted, ha sanado muchas veces personas que le hemos visto enfermos, hemos visto en dificultad y Dios nos ha librado, hemos tenido necesidad y Dios nos las ha suplido. Todo eso lo hemos visto, pero no hemos visto todavía ningún muerto resucitado,
de los que han estado ahí, ni tampoco hemos visto ninguna persona de los que están orando por transformación para ser transformados, porque el programa divino dice que tenía que aparecer, abrir ese ángel, aparecer ese ángel, o sea, el séptimo sello ser abierto en el cielo, para que apareciera ese otro ángel que era diferente a los demás, con el incensario de oro. Y cuando ese ángel apareciera, allí las oraciones de los santos, entonces iban a entrar allí las oraciones para resurrección y las oraciones para nuestra transformación. Entonces es cuando pueden subir a la presencia de Dios. Y ahora ya yo sé que mis oraciones de transformación ya están subiendo a la presencia de Dios. Y ahora yo estoy esperando mi transformación. Y estamos cerca. Y estoy esperando también ver a los muertos en Cristo resucitado. ¿Ves? No habíamos visto nosotros tantos hermanos yéndose. No habíamos visto como en estos días. Hermano, algo está pasando, una señal está pasando. Pastores, se nos han ido varios de allá del África, acá una columna allá, hermano Marcelo, pero otros pastores también se fueron. Aquí en Venezuela, ¿cuántos? Ruth me dice, ahí me ha tocado a mí ahora tomar otro oficio. ¿Cómo era el oficio que tomaron ustedes ahora ahí? Enterradores de muertos, porque muchos hermanos allí, toda la semana, 2, 3, 4. ¿Sí? Vean ustedes, ayudando a los hermanos hay un recogimiento muy grande. Epifanio me dice antes de salir, una hermana del partido, pero cuando llegó aquí me dice un hermano que es como un pastor ahí, también un ayudante de la obra, me dijo el hermano Soto, también allí partió, de apellido Soto, un gran conocido de nosotros y un gran amigo, y me llama otro pastor, mira aquí el hermano Malaquías se fue ayer. Hermano, ¿qué está pasando? Hay una señal, para mí esto es una señal, que el Señor está recogiendo muchos que van a ser testigos de esa resurrección. ¿Ven ustedes? Muchos hermanos están yendo en toda la América Latina. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos porque hay un programa que Dios lo ha diseñado. El programa de la segunda venida de Cristo lo diseñó Dios. Y tenía ese séptimo sello que abrirse en el cielo. Y tenía que comenzarse ese ministerio que estaba allí señalado. Hasta que eso se concluya, y entonces el mismo séptimo sello con el incensario de oro lo lanza a la tierra y se produce un gran terremoto. Recuerdan ustedes que hay un terremoto anunciado de la resurrección. Estemos vigilando. El tiempo está cerca, pero nos había profetizado nuestro hermano William que primero tiene que ser terminada esa gran carpa catedral. Y que cuando esa carpa catedral esté terminada, él nos dijo que el hermano Branham iba a estar allí. Y en otro mensaje nos dijo, no solamente el hermano Branham, los 7 ángeles mensajeros con su grupo van a estar allí. Y allí va a haber un ministerio que la gente no lo va a entender, pero van a suceder los milagros que nunca en la historia de la raza humana han sucedido. ¿Y qué le dijo él a Benji antes de irse? ¿Cuáles fueron las palabras? Benji, termíname esa carpa, termíname esa carpa. No es una cosa de un invento del hermano Branham. Eso es un proyecto establecido por Dios, como nos lo dijo tantas veces el hermano Branham, que allí iba a ser la manifestación de esa tercera etapa, y como nos dijo el hermano William en varios mensajes, que allí iba a ser la culminación del programa divino. Entonces nosotros tenemos que creer esa palabra y saber que hemos entrado ya en esta etapa final. No podemos
pensar que Dios estaba ignorante de lo que estaba pasando, sino que todo fue conforme a un programa de Dios. Y nosotros estamos sujetos al programa de Dios y seguros en el programa de Dios. De tal manera que ahora sabemos que del cielo nos están ayudando. Amén. Del cielo nos están ayudando. Y hemos empezado a ver entonces cómo se nos han empezado a encaminar cosas y a suceder cosas. Y ya sabemos por palabra del ángel del Señor que cuando el nombre de reclamación comience a ser usado, vamos a ver cosas que nunca habíamos visto. Porque no hay otro nombre de salvación debajo del cielo que podamos ser salvos sino el nombre de Jesucristo. Pero el nombre del Señor en su segunda venida es para reclamación. Y es más lo que dijo el hermano William. Yo se los leí a ustedes no hace mucho. Lo leí de un mensaje que él dijo. Y usted tendrá el derecho, cuando usted se nombre de reclamación en acción, tendrá el derecho de reclamar a los suyos, sus familiares, estén vivos o muertos. Así dijo él. Usted tiene derecho a reclamarlo porque usted tendrá el nombre de reclamación. Usted los podrá reclamar, estén vivos o estén muertos, porque él tiene la llave para abrir, sacarlos donde estén. Reclámelo porque son suyos. Y ahí tendremos derecho a reclamar todo lo que se perdió allá en el huerto del Edén. Es cuando entre ese nombre de reclamación en acción que podemos ver grandes milagros y maravillas sucediendo. Que Dios nos bendiga grandemente. Vamos a ponernos de pie para oír a nuestro amado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Amén y amén. En el mensaje, los misterios del séptimo sello. Los misterios del séptimo sello. Que Dios nos bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo y bendiciendo a su ángel mensajero, William Soto Santiago. Amén y amén. Para oír